de aquí le han dado otro valor, el tipo 5. Pero aquí debe existir previamente registrado el tipo de documento a sustituir. Es decir, si vas a sustituir una factura, si vas a transmitir una factura como sustitución, quiere decir que la factura que vas a sustituir previamente ya existe. Es decir, ya cargaste la factura 1 y la vas a sustituir por la factura 2. Primero tendrás que desbloquear tu iPhone. Perdón. Transmisión de documentos. La transmisión se asocia al número de la orden interna, que es lo que ya le estaba comentando. Primero se crea la orden y luego el número de la DAM. Pero ¿cuáles son los documentos obligatorios que sí o sí tienes que transmitir? Porque si no, no vas a poder numerar la DAM. ¿Qué pasa si intentas numerar una DAM sin factura? El sistema no te va a dejar numerar la DAM. ¿Qué pasa si intentas numerar una DAM sin documento de transporte? El sistema no te va a dejar numerar. Los documentos obligatorios por efectos de la digitalización de documentos en esta transformación digital es la factura, el documento de transporte, el seguro y el certificado de origen. En el tema del certificado de origen, dice la norma que hay algunas excepciones, ¿no? Luego, los documentos se transmiten especificando el código del documento que lo identifica. Aquí la norma, o la aduana en todo caso, ha señalado que para la factura es el 001, para el documento de transporte es el 002, para el seguro el 0003, y así sucesivamente para los demás documentos obligatorios. Ahora, de hecho, no quiere decir que la transmisión de documentos solamente se va a realizar antes, o en todo caso, antes de la numeración de la edad, efectivamente, sino que tú puedes transmitir documentos en el transcurso del proceso, inclusive con edad numerada, pero se van a presentar ciertos temas particulares, claro está, susceptibles de ciertas sanciones, ¿no? Que es un poco lo que quiero decir con este último párrafo, ¿no? Se puede transmitir posteriormente una solicitud de documentos digitalizados, ya sea para adición o sustitución, ¿no? En el primer término estábamos en la transmisión de documentos. Ahora estamos en la numeración de la declaración. ¿Cuándo se transmitan los datos? Cuando se transmitan los datos para numerar una declaración de importación para el consumo, se verifica que existan los documentos digitalizados asociados a la orden. O sea, el sistema de la aduana va a verificar eso, ¿no? Y de no existir, la va a rechazar. Otra vez, regresemos al principio. Estos son los documentos obligatorios que sí o sí tienes que transmitir. Si no los transmites, la aduana no te va a dejar numerar, ¿no? Y una vez que tú transmites, se va a generar un número de requerimiento, que es casi como el mismo tema de cuando tú solicitas, cuando tú numeras una aduana y la aduana te genera un requerimiento, o de repente la aduana te notifica y te genera un número de requerimiento, o de repente te genera una duda razonable y te genera un requerimiento, ese requerimiento te sirve para subir los sustentos, para dar respuesta a una notificación o una notificación de duda razonable, o poder sustentar con los documentos aduaneros de una DAN en particular. Lo mismo pasa acá. Te genera un número de requerimiento que lo vas a poder visualizar ya sea en el buzón SOL de la clave SOL, el buzón electrónico de la clave SOL, perdón, o lo puedes ver de repente en el semáforo, en el link de documentos digitalizados, como bien todos lo sabemos, ¿no? Eh, y se puede transmitir una solicitud de documentos digitalizados para edición o sustitución. Otra vez, ¿no? Hay dos formas de digitalizar documentos, por adición o sustitución. Luego de ello vas a tener el levante autorizado y para los que quieran ahondar un poco más, la base legal está en la resolución 281-2024. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, alguien levantó la mano. Adelante. Y Fernando, ¿qué tal? Una pregunta. La aduana se está poniendo en la posición de como una aduana ex ante, ¿verdad? O sea, ya no es un control concurrente durante el despacho, sino es antes del despacho. La pregunta es, para el caso de las mercancías
restringidas. ¿La aduana está sopesando tener el mismo tratamiento que las demás? Ya, muy buena tu pregunta. Hay un apartado en el mismo procedimiento que te dice documentos de control o documentos emitidos por el sector competente. Salvo esos documentos, inclusive los certificados de origen, que no necesariamente los tienes a la mano al momento de la numeración, pero en el tema del certificado de origen quiero señalar que es dependiendo del acuerdo. Pero regresando a tu pregunta, en el tema de SENASA, por ejemplo, este, van a ser la excepción, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de que tu mercancía va a pasar SENASA, pero si tu mercancía no pasa SENASA, no se te va a aplicar ese tema, ¿no? Pero todos los documentos sí van a ser obligatorios. Es más, vamos a buscar la norma ahorita mismo, que por aquí la tenía abierta. Dame un segundito. ¿Me puede avisar alguien si se ve, si se puede ver lo que estoy compartiendo, este Word? Sí se visualiza, doctor. Genial. Bueno, este es un Word que preparé para mi práctica profesional y aquí básicamente señalé, identifiqué cuáles eran las normas que entraban en vigencia, ¿no? Porque de hecho esto, como les dije, entra en vigencia de manera paulatina, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos en el literal 2 de la sección A3 de la norma que modifica el procedimiento de importación para el consumo. Y aquí lo que te dice, como ven aquí que está resaltado en verde, voy a tratar de agrandarlo lo más que pueda para que lo puedan ver bien. Esto entra en vigencia el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Dice, el despachador de aduana adjunta de manera digitalizada los siguientes documentos sustentatorios de forma legible. Nos vamos hasta el final. Bueno, primero dice, que ya le dije en resumen, el documento de transporte, la factura, el comprobante de pago, de la transferencia de bienes, seguro, y acá viene la respuesta a tu pregunta. La autorización o el documento de control, un ratito, la autorización o documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía recibida cuando no son gestionados a través de la UCE o en una declaración jurada suscrita por el importador cuando la norma especifica lo señala. O sea, habría que ver si eso es antes de la numeración de la edad, antes de la llegada de la mercancía. Yo entiendo que aquí es caso por caso, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Y luego más abajo habla certificados de origen de corresponder. Y aquí dice, en el caso del inciso E, que es el que leímos, la autorización del documento de control, dice la modificatoria, la transmisión de los documentos sustentatorios digitalizados puede realizarse después de la numeración de la declaración y hasta antes del otorgamiento del levante, siempre que la normativa de la entidad competente disponga que la referida documentación se obtiene luego de numerada la declaración. Bueno, lo siguiente ya es el tratamiento sobre el certificado de origen, ¿no? O sea, en tu caso, depende, ¿no? Depende de en qué momento estés. Pero acá te dice, ¿no? Puede realizarse después de la numeración de la declaración y hasta antes del otorgamiento del levante. Si estamos hablando que es una mercancía que se trata de SENASA, el funcionario aduanero eh, debe saber que se trata de una mercancía que pasa a SENASA y por lo tanto el certificado fitosanitario se le debe hacer llegar hasta antes del otorgamiento del levante. Por lo tanto, aquí no deberías estar sujeto a una sanción.
Sin perjuicio de ello, en caso lo estés, teníamos los argumentos para rebatirlo y librarnos de la multa, ¿no? Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Voy a regresar a la PPT. Bien, digitalización de documentos. ¿Cómo es el proceso? Eh, Antes de la enumeración de la declaración, vamos a partirlo de antes y después. ¿Qué sucede cuando es antes y qué sucede cuando es después? Perdón. Todas las solicitudes de transmisión de documentos digitalizados son de aceptación automática, ¿no? De hecho, apenas tú transmitas los documentos obligatorios, la aduana lo va a admitir de manera automática, ¿no? Eh, y ese es el primer estadio, ¿no? Tú lanzas tu transmisión de documentos y si la aduana o la inteligencia artificial detecta que es factura, BL, guía aérea, de carta aporte, ¿no? Cualquiera de esos tres documentos de transporte, seguro, certificado de origen, documento de control, por poner un ejemplo, aceptación automática de documentos. Pero ¿qué pasa si ya estamos en el escenario, como dice la PPT, posterior a la numeración de la declaración? Si la declaración se encuentra asignada a un funcionario aduanero de despacho, la solicitud de transmisión de documentos digitalizados es de aceptación con evaluación. Es decir, tú transmites tus documentos en primer término, la aduana lo acepta, numeras la DAM y luego dices, oye, quiero sustituir documentos. ¿Ok? Puedes hacerlo, pero en ese momento el sistema te va a asignar un funcionario aduanero, ¿no? ¿Para qué? Para ver si tu transmisión de documentos es válida. O sea, no es que te lo vaya a aceptar de buenas a primeras, ¿no? Pero aquí la aduana va a observar algo que más adelante les voy a comentar y por qué la aduana te asigna a un funcionario, ¿no? Es lo que a un inicio nosotros no veíamos, ¿no? En el planeamiento aduanero no veíamos, pero luego de un mejor análisis nos dimos cuenta por qué lo hace, ¿no? Es un tema de sanciones, básicamente, ¿no? Que iría de la mano con la normativa, ¿no? Sigamos en el ejemplo, o en todo caso en el supuesto de posterior a la numeración de la declaración. Si la declaración no se encuentra asignada a un funcionario aduanero de despacho y se presentan autoliquidaciones canceladas por la autoridad por la sanción. Es decir, de nuevo, si la declaración no se encuentra asignada a un funcionario aduanero, no se encuentra asignada a un funcionario aduanero de despacho, en el caso anterior ya hay un funcionario, ¿no? En este caso, si la declaración no se encuentra asignada a un funcionario aduanero de despacho y se presenten autoliquidaciones canceladas por la sanción establecida en la tabla de sanciones, esto es de aceptación automática. Ya esto era mi comentario preliminar. Cuando ya estamos en un escenario de sustitución, dice la sanción, y otra vez voy a ir a mi Word, voy a salir de acá y voy a ir a mi Word, y me voy a las últimas modificaciones de la tabla, eso es en el medio, si mal no me equivoco. Ah, acá está. No, esto no es. Acá está. ¿Qué es lo que dice el código N85? Que tiene la sanción más grave, 0.25 de la OIT. Dice, no transmitir la documentación sustentatoria para la numeración de la declaración aduanera de mercancías en la forma y el plazo establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera o transmitirla de manera incompleta, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N86. Bueno, el N86 es si tú te das cuenta, pero si tú no te das cuenta y la aduana te notifica, entonces estás en el N85. Y esta sanción va
para la gente de aduana, en el caso de la gente de aduana lo haya cometido. Y estamos hablando de un P95, P96, que es para el importador. Pero bueno, yendo a lo que estaba conversando. ¿Qué pasa si tú estás en un escenario de transmisión de documentos posterior a la numeración de la DAM? Si estás en ese escenario, lo que va a suceder es que eh, tú transmites tu nueva documentación con una autoliquidación de cobranza con el 0.1 de la UIT. La aduana va a decir, o el sistema va a decir, ok, nuevo sustitución de documentos, estamos posterior a la numeración de la DAM. Mira, tengo una autoliquidación de tributos, perfecto. Ok, aceptación de la sustitución documentaria, aceptada. No pasó nada. Pero ¿qué pasa si tú te olvidas de la autoliquidación? Automáticamente el sistema va a decir, oye, no me han adjuntado una autoliquidación, hay que asignarle a un funcionario. Y te asignan a un funcionario. Y el funcionario lo único que va a decir es, efectivamente, estás en una infracción, eh, no me adjuntaste la autoliquidación por 0.1 UIT, te voy a notificar, pero por 0.25. Y está en su derecho. Tú no puedes reclamar. No, que la persona encargada se olvidó. Eso no es sustento, ¿no? Pero es rebatible porque de repente ya la pagaste, pero no la adjuntaste. Pero son casos que se podrían ver caso por caso, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también puede ser el hecho de que no hayas pagado la liquidación de 0.1, ¿no? Entonces ahí lo que va a hacer el funcionario, y es por eso la existencia de este tema de que con evaluación o aceptación automática, simplemente es para poder sancionar, ¿no? De esta manera. Regresemos al PPT. Y antes de continuar, ¿alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué tal, Fernando? Nuevamente, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Podría darse el caso de que ustedes, bueno, mejor dicho, el OSI, lance la información y se olvidaron de un documento, de repente por negligencia de ustedes o del operador interviniente, y decide el operador interviniente, a solicitud de él, que se ligaje la DAM, es decir, que se ligaje la información con el objetivo de volver nuevamente a lanzarlo. Te pregunto, ¿se configura la infracción si es que solicita el agajamiento? ¿Es posible eso? Oye, qué interesante tu pregunta, porque aquí habría que analizar un poco más el tema, porque la figura del alejamiento no es una figura que podamos utilizarla de manera libremente. No digo que tu salida esté mal, sino que habría que analizar cada uno de los supuestos del artículo 201 del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? De repente aquí podríamos esperar a que la carga esté en abandono, ¿no? Y aprovechando que no tenemos levante, porque la condición, creo que es el literal EOF del 201 del reglamento, te dice que cuando tú sometes una carga a un régimen aduanero de importación para el consumo, por ejemplo, aunque ese literal tiene más regímenes, pero por ejemplo, el régimen de importación para el consumo, y la carga no ha culminado con el despacho y no tiene levante, puede ser sujeto al legajamiento. Pero podría caber en ese supuesto solicitar el alejamiento, y si estamos en un alejamiento, podríamos intentar solicitar la no aplicación de la sanción, porque el alejamiento lo que es una institución jurídica aduanera que lo que te dice es que la DAM nunca existió, ¿no? Sin embargo, eh, haciendo un análisis más fino, pueda que la aduana diga, ok, pero la sanción también existió. Por lo tanto, en todo caso, la aduana podría determinar, igual el tema es caso por caso, págame la multa y luego vamos al alejamiento, ¿no? Pero ahí entraríamos un tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué existió primero? ¿Cómo vas a sancionar de algo que ya no existe? O la aduana te puede decir, no te doy el alejamiento hasta que no me pagues la sanción. También podría ser. Pero es un tema de caso por caso y ver si realmente calza dentro de los 7 u 8 supuestos de alejamiento que dicta el artículo 201 del reglamento.
Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Ok, les propongo que hagamos una pausa para descansar un ratito. Son las 7:01. Regresamos a las 7:15, ¿está bien? Lo que pasa es que descansamos un poquito y yo voy a tomar un poco de agua. Correcto, Gracias. doctor, volvemos. Espero que hayan tomado un pequeño descanso. Mientras se van reconectando algunas personas o buscando la calma de donde sea que estén, les recuerdo que por si acaso este 3 de marzo va a iniciarse un diplomado en donde también voy a participar, pero en esa oportunidad el tema que se me ha asignado es duda razonable y fiscalización ante una duda razonable. De hecho, ahí voy a comentar un tema transversal a la duda razonable, que es el tema de los medios de pago, que hoy por hoy es uno de los temas álgidos en donde varios importadores y agentes de aduana luchan día a día con este tema, ¿no? La verdad hay un tema que discutir sobre el tema del mensaje SWIFT, por ejemplo, que lo vamos a tratar a partir del 3 de marzo en este diplomado, que se llama Comercio Exterior y Aduanas, Estrategias para el Desarrollo del Puerto de Chancay. Quedan todos cordialmente invitados. Cualquier información con la señorita Betty Rocha, coordinadora académica del Colegio de Abogados. Eh, Estaba viendo que hay algunas preguntas en el chat. Bueno, las PPTs, de hecho, la señorita Betty ya los debe haber mandado al grupo como está señalando ella. De hecho, ha indicado que hay un grupo, ¿no? Los que no estén en el grupo pueden decirle que los agreguen para que puedan acceder a esta información. Tanto la PPT del día de ayer como la de hoy y la de mañana. Y luego hay una pregunta de la señorita Marlene que dice, ¿esta documentación se realizará tanto en una importación simplificada como una definitiva? Para los que no sepan, ella se está refiriendo al régimen de importación para el consumo y al régimen de importación simplificada. Eh, por lo pronto, si bien es cierto, el reglamento y la tabla de sanciones han sido modificadas y la tabla de sanciones habla sobre una infracción en general, este, el único régimen que han modificado es el régimen de importación para el consumo, por lo que entendería que esta sanción no va todavía para el régimen simplificado, ¿no? En todo caso, tendrían que modificar dicho procedimiento para hacerlo viable, así como lo han hecho con el régimen de importación para el consumo. De lo contrario, te estarían colocando una sanción, en caso estés hablando de una DAN simplificada, una sanción que no es viable legalmente, ¿no? Y de interponerla, el tema sería ilegal. Eso es contestando la pregunta de Marlene. No sé si con esto contestado tu pregunta, Marlene, es algo que tengas alguna repregunta, te escucho. Sobre si las clases quedan grabadas, entiendo que sí, creo que algo me comentó la señorita Betty. En todo caso, les va a comentar si esto queda grabado, ¿no? Sí, Luis, levantaste la mano, te escucho. Luis, estás en silencio, no logro escuchar tu pregunta. Doctor Guatuco, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor Guatuco. Una consulta. Esta digitalización de documentos que comienza a partir del 31 de marzo, por lo que escuché, ¿va a tener una marcha blanca con una gradualidad? Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Sí, la aduana ha señalado de manera extraoficial
que va a haber una marcha blanca. O sea, si bien es cierto, todas estas obligaciones entran en vigencia el 31 de marzo, es probable que días antes, las últimas semanas de marzo, o de repente el mismo 30, salga una resolución de la SUNAT aprobando una discrecionalidad, ¿no? Seguro por los siguientes 3 meses, que es lo que suelen dar, ¿no? Pero nada está dicho. Sin embargo, se han comprometido, al menos es así, eso es lo que dijeron en la última charla, en donde trataron este tema de los cambios del régimen de importación para el consumo. Así que estamos esperando esta publicación de esta discrecionalidad o que lo formalicen en todo caso esta marcha blanca a través de un comunicado en la página web de la SUNAT. Así que igual vamos a estar atentos y nosotros vamos a publicar cualquier información que tengamos de la aduana a través de nuestras redes sociales en Planeamiento Aduanero. Y también se lo vamos a comentar a Betty para que se los pueda comentar a ustedes, ¿no? De hecho, les he dejado el WhatsApp de Planeamiento Aduanero en el chat para los que gusten. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, listo. Igual cualquier cosa, levanten la manito. Yo encantado de hacerme un tiempo y absorber las consultas y preguntas. Bien, entonces, solamente recapitulando, nos quedamos aquí, donde estamos ya en aceptación de documentos digitalizados, ¿no? Y estamos en la parte de posterior, o sea, aceptación de documentos digitalizados posterior a la numeración de la declaración. O sea, ya pasamos el tema de la transmisión de documentos, ya se numeró la DAM, y ahora queremos subir documentos. Dijimos, ¿no?, que si la declaración no se encuentra asignada a un funcionario aduanero de despacho y se presenten autoliquidaciones canceladas con la sanción establecida en la tabla, la solicitud de transmisión de documentos digitalizados es de aceptación automática. De no presentar autoliquidaciones es de aceptación con evaluación, ¿no? Y ya señalamos lo que decía la tabla, por qué estos cambios se agregaron en la tabla, estos nuevos 4 supuestos infraccionales, ¿no? El N85, N86, P85, P86. Y luego seguimos, ¿no?, en la segunda parte, posterior a la numeración de la declaración, y dice, ¿no?, de estar sujeta a evaluación, eso es cuando ya te asignaron, ¿no?, se asigna automáticamente a un funcionario quien acepta o rechaza la transmisión. Y en caso de rechazar, el funcionario tiene la obligación de sustentar el motivo, tiene que motivar la razón. ¿Para qué? Para que tú puedas ejercer tu derecho a la contradicción, a la defensa, ¿no? La aceptación o rechazo se comunica al OCE a través del buzón electrónico de la clave SOL. ¿Cuándo no se acepta la transmisión de documentos digitalizados? La norma ha establecido 5 supuestos en donde no se acepta la transmisión de documentos digitalizados. Sucede que tú vas a transmitir una sustitución de documentos y de pronto te llega un rechazo y tú no sabes por qué. La norma dice que no se va a aceptar la transmisión de documentos digitalizados cuando la declaración se encuentre legajada. De repente tú ya legajaste la DAN, revisaste los supuestos del artículo 201 del reglamento de la Ley General de Aduanas y solicitaste el legajamiento. Y entonces ya estás en un supuesto de DAN legajada, pero por alguna razón transmitiste documentos. No tiene sentido transmitir documentos, ¿no?, para sustituir de repente una factura o un documento de transporte de una DAN legajada. 2, la declaración cuenta con levante autorizado, ¿no? La Administración Aduanera ha señalado que cuando estemos ante una declaración con levante, ya no se va a aceptar la transmisión de documentos, porque entiende la Administración, asumo, ¿no?, que ese es el sentido, de que el despacho ya ha concluido, ¿no? 3, la declaración o alguno de sus documentos
de transporte se encuentran sujetos a un ACE pendiente, es decir, a una acción de control extraordinario. Resulta que llegó tu carga, arribó y de pronto, por un tema de riesgo, la aduana consideró que debe someterse a una acción de control extraordinario. Se le comunicó al almacén e inmediatamente inmovilizaron la carga y programaron una fecha para acercarse y someter la carga a esta diligencia, ¿no? Y de pronto tú todavía no sabes de esta acción y solicitaste la transmisión de documentos y resulta que no procede, ¿no? Y no procede ¿por qué? Y te van a notificar, te van a decir tu carga ha sido sometida a un gas. El otro supuesto es la declaración cuenta con solicitudes de rectificación electrónica pendiente de evaluar. De repente, tu declaración está solicitando la rectificación, no sé, de una descripción o de repente del almacén, ¿no? O de repente estás cambiando la modalidad, no era anticipado, sino era diferido, con el pago de la multa que corresponde, ¿no? Porque como saben, la numeración del despacho siempre es anticipado. Eh, o de repente estás regularizando la DAN y de pronto no puedes, ¿por qué? Porque resulta que estás rectificando esto. Entonces no puedes terminar la transmisión de documentos hasta que tu rectificación no se concluya, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que cabe es coordinar con la aduana, mandarle correos, llamar al funcionario, identificar al funcionario aduanero, quién es el que está a cargo de esta rectificación y solicitar que la evaluación la culmine o que en todo caso la rectificación concluya. Si esto no es posible, la idea es ir escalando para que puedan terminar lo más pronto posible. Hablar con el jefe de técnica aduanera de la aduana, de repente con el gerente de regímenes aduaneros, porque cada minuto cuenta en la aduana y más aún si es un tema aéreo, ¿no? Por el tema de la sobreestadía y ni qué hablar sobre temas comerciales porque existen penalidades que se van activando, ¿no? El siguiente supuesto es la declaración cuenta con una transmisión de documentos sustentatorios de la declaración pendiente de aceptar. Entonces, estos son los 5 supuestos en donde no se acepta la transmisión de documentos digitalizados, ¿no? La base legal es el nuevo literal O del procedimiento. Antes no existía este literal y en donde básicamente te señala cuáles son los nuevos supuestos. Vamos a ir un rato a la norma para que vean de lo que les estoy comentando. Procedimiento, acá está, literal O, este es. Antes, como pueden ver en la columna izquierda, no existía esta normativa. Hoy, esta normativa lo que te dice es transmisión de la documentación sustentatoria, que también entra en vigencia el 31 de marzo del 2025. Aquí cito nomás. Dice el numeral 1, que es el único que existe. La documentación que sustenta el despacho puede transmitirse con posterioridad a la numeración de la declaración y hasta antes del levante de la mercancía, sin perjuicio de la aplicación de la sanción de multa que corresponda, siempre que la declaración se encuentre en de bajada, con solicitud de rectificación de trámite, con transmisión de documentos obligatorios pendientes de aceptar, o alguno de los documentos de transporte sujetos a una ACE pendiente, ¿no? Para que tengan en cuenta esto. Antes no existía y esta normativa se ha agregado recientemente, hace un par de meses, y entra en vigencia el 31 de marzo de este año. Ahora regresemos a la PPT. Digitalización de documentos. Seguimos. Levante autorizado. De existir una transmisión de solicitud de documentos digitalizados pendiente, no se otorga el levante hasta su culminación, ¿no? Y mientras tanto, el sistema, ¿no? Te va a arrojar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que vas, y te lo pongo aquí para que te vayas familiarizando con el texto, ¿no? Dice, no tiene levante, existe solicitudes de atención de documentos digitalizados pendientes de evaluar. Ese es el mensaje que te va a llegar cuando tú quieras revisar el estado de tu declaración aduanera. De hecho, hay un link en donde tú vas a acceder para saber cuál es el estado de tu declaración y este es el mensaje que te va a aparecer, ¿no?
siempre y cuando exista una solicitud de documentos pendiente, ¿no? Y por lo tanto no tiene ese levante. No tiene levante, existe solicitudes de atención de documentos digitalizados pendientes de evaluar, ¿no? El sustento está en la parte inferior de la PPT, literal F, numeral 1, del subliteral A12 de la norma modificatoria. Ahora, justo dentro de lo que conversábamos, ¿no? Hay un periodo de tránsito de la norma. Es decir, todas las declaraciones que son numeradas hasta el 30 de marzo, las reglas de juego se mantienen como las conocemos hoy por hoy, ¿no? Hoy, 20 de febrero, sabemos cuáles son las reglas de juego, ¿no? Tú transmites, numeras la DAM, te asignan canal, te generan un número de requerimiento, subes documentos, en el interín rectificas la DAM, aplicas el artículo 145 si quieres agregar una factura más, dependiendo de los supuestos del artículo 145, o de repente quieres aplicar el artículo 136, aplicas el 136, rectificas la DAM, lo que tengas que rectificar, ¿no? Todas estas reglas, como las conocemos hoy en día, van a mantenerse hasta el 30 de marzo de este año. El 30 de marzo voy a enumerar una DAM, ¿se me va a aplicar las reglas, las nuevas reglas? No. El 30 de marzo, a las 11:59 de la noche, transmites tu declaración de manera, se te siguen aplicando las reglas, llamémosle reglas antiguas, ¿no? Porque a partir del 31 de marzo a las 12 horas, 00 horas, ya empieza las nuevas reglas, ¿no? Claro que va a haber una marcha blanca, vas a cometer errores, la aduana te va a notificar y tú vas a decir, no se me aplica la sanción porque hay discrecionalidad, aquí no pasó nada, pero cuando pasen 3 meses, y estos 3 meses lo digo yo, de repente la aduana da más o da menos, no lo sé, ¿no? Este, Así que no lo vayan a tomar por cierto, es para efectos de un ejemplo, no, no van a decir, pues Fernando Guatuco en la charla de Cali dijo que la van a llevar 3 meses, ¿no? Solamente es para efectos del ejemplo, ¿no? Eh, pero pasados esos 3 meses, según el ejemplo, ya se te va a aplicar las sanciones, ¿no? Pero hasta ahorita es off the record, ¿no? O sea, es extraoficial. Eh, ya la aduana se va a tener que pronunciar o a través de un comunicado en la página web de la SUNAT o a través de la publicación de una norma, de una resolución, indicando cuál es la discrecionalidad a aplicar, ¿no? Entonces, el tránsito es que, o la transitoriedad es que las reglas de juego se van a aplicar tal cual las conocemos hasta el 30 de marzo. Es decir, las declaraciones que fueron numeradas antes de la entrada en vigencia continuarán bajo el mismo proceso que estaba vigente en su fecha de numeración. Es decir, el proceso actual, como lo conocemos, hasta el 30 de marzo. Para las declaraciones sin canal, la generación de requerimientos de documentos digitalizados es cuando se asigne el canal naranja. Para las declaraciones con canal verde, para que por revaluación de canal se modifique el canal o naranja o rojo. Es decir, tengo un canal verde y de repente la mercancía llegó parcializada. Solicito la aplicación de la vigencia a través de un reconocimiento físico. Ok, vamos a cambiarle de verde, perdón, a rojo. Ahí hay una reevaluación, hay un cambio de canal de control. De verde pasó a rojo, ¿por qué? Porque la mercancía llegó parcializada y necesitamos saber qué es lo que ha llegado para poder numerar el segundo embarque, ¿no? Entonces, la generación del requerimiento de documentos digitalizados es cuando se asigne el nuevo canal. O de repente el envío de la documentación que necesitas para ese reconocimiento físico para que te apliquen la vigencia regulada en el artículo 65 del reglamento, ¿no? Bien, antes de pasar a la PPT veo que hay preguntas, voy a revisar un ratito el chat. No quisiera que se quede ninguna pregunta sin contestar.
La mayoría de preguntas son que desean unirse al grupo. Veo que ya la mayoría se está uniendo. La señorita Betty ya les remitió el enlace para unirse. Ok, no hay preguntas. Sigamos entonces. Digitalización de documentos. Acá también es un tema de aceptación automática o con evaluación, ¿no? Para dividirlo en dos partes. Entonces, tenemos proceso de digitalización de documentos de aceptación automática. Antes de la numeración de la edad, como ya lo hemos venido adelantando y conversando, es la agencia de aduana lo que va a hacer es transmitir los documentos, ¿no? Va a digitalizar los documentos, los va a transmitir y de estar todo ok, va a haber una aceptación automática. Y posterior a ello, se numera la DAM. Y una vez que numeres la DAM, acá hay un tema que se le llama punto de no retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tú ingresaste esos documentos a la administración aduanera, esos documentos de alguna manera ya sientan un precedente. Y ya no va a haber el tema de cambiar los documentos a través de una rectificación, aplicando el artículo 136. El 136 de alguna manera se ha hecho tanto uso y abuso de este artículo que inclusive hay ciertos operadores intervinientes que han cambiado el 100% de la declaración aduanera haciendo uso del segundo párrafo del artículo 136 de la Ley General de Aduanas, que la aduana de alguna manera dijo basta. Entonces, trajo consigo la digitalización de documentos que se hace al inicio y no interesa el canal. Antes solamente era para el canal naranja y rojo, ahora es inclusive hasta el verde. Y ahora es al inicio, ¿no? Entonces, por eso es que yo le llamo acá punto de no retorno, porque una vez que tú ingresas una información a la aduana lo tiene, lo toma por cierto, y si tú quieres modificarlo, ya sabes que está sujeto a sanciones, ¿no? Ya sea por la adición o por la sustitución. Por eso es que estamos hablando de un punto de no retorno, ¿no? Por eso es que aquí lo que tiene que suceder es que, y por eso decía que esto es una oportunidad de mejora, es que tienen que hablar con los importadores, quienes son agentes de aduanas, si me están escuchando, y sobre todo si son importadores, tienen que tener los documentos listos para poder transmitir una numeración de una declaración. Yo sé que a veces es difícil, que el comercio exterior es tan ágil y dinámico que a veces tu proveedor no te da un documento a tiempo, ¿no? Pero se va a tener que trabajar muy al vilo porque necesitas esos documentos. Si no, se van a activar una serie de sanciones que, como ustedes ya han visto, estamos hablando inclusive hasta de 0,25 de la UIT. Estamos hablando que es la cuarta parte de una UIT, ¿no? Entonces, es una sanción carísima. Justo estoy buscando ahorita en mi celular cuánto es la cuarta parte. Hoy en día, una UIT, estamos hablando de 5.350 soles. Y la cuarta parte, o el 0,25, es 1.337. Es mucha plata. De hecho que sí. Entonces, la idea es coordinar bien con el importador. Yo sé que va a ser complicado al inicio, pero al final todos vamos a tener que ponernos a derecho, tal como pasó con el tema de cuando pusieron la obligación de numerar el despacho anticipado, ¿no? Antes, tú numerabas despacho diferido sin ningún problema. Y lo que pasa es que la regla era el despacho diferido y la excepción era el despacho anticipado. Luego eso se cambió y ahora la regla es el despacho anticipado y la excepción es el despacho diferido. Pero bueno, es un tema de que se va a tener que mejorar conforme el tema va caminando, ¿no? Sigamos en la aceptación automática. Después de la numeración de la DAM, solo en caso que la numeración de la DAM no se encuentre asignada, ¿no? Eh, si no está asignada, pues, ¿qué es lo que va a suceder? La agencia de aduana va a transmitir los documentos digitalizados y aquí
el sistema va a verificar si tenemos una autoliquidación cancelada. Siempre que en caso la declaración no se encuentre asignada y se transmita posterior a la numeración de la declaración, de los documentos digitalizados, se va a verificar que exista una autoliquidación cancelada. No va a pasar evaluación para el funcionario y esto va a ser de aceptación automática, ¿no? ¿Qué es lo que decía? ¿No? Tú ya sabes que estás en un supuesto de infracción. Y lo que menos tienes que hacer, o lo menos, o lo que corresponde en todo caso, es que te autoliquides por la sanción menor, que es 0.1. Y el sistema lo va a leer y automáticamente va a aceptar tu nueva transmisión de documento. De lo contrario, va a pasar a un tema con evaluación. Y aquí es lo que les quiero comentar. Antes de la numeración de la agencia de aduana transmite los documentos, acepta la DAM y numera la DAM. Pero después de la numeración de la DAM, va a asignar un funcionario. Y es él quien va a aprobar o rechazar si notificará. Y esta notificación va a ser a través de ¿qué? Del buzón SOL, como ya lo habíamos señalado. Hasta aquí, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. Bueno, aquí es lo que yo les había adelantado, que el señor Luis Guzmán preguntó hace un momento, si es que va a haber una marcha blanca. De hecho, como les comenté, ¿no? En una última charla que la aduana dio sobre las modificaciones al procedimiento de importación para el consumo, se ha comprometido, ¿no? A hacer una marcha blanca, ¿no? Pero otra vez, esto es de manera extraoficial, ¿no? Por más que lo haya hecho en un canal oficial, mientras que no se materialice en un documento, nosotros no podemos dar por cierto esto. Por lo pronto tenemos una promesa. Como se suele decir el adagio popular, papelito manda, ¿no? Entonces, la idea es que esta discrecionalidad o la marcha blanca se emita en la última semana del mes de marzo, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Porque de hecho hay muchas personas, muchas empresas que tienen que desarrollar una serie de software, porque no solamente basta con que se desarrolle el software para efecto de la transmisión de documentos, sino que la aduana tiene que empezar, y esto es un poco de esta charla, ¿no? Hay ciertos procesos que hay que automatizarse, hay que hacer uso de la inteligencia artificial para ser más eficientes y oportunos en la entrega de la información y detectar errores antes de la transmisión de documentos para no vernos perjudicados con las sanciones de multa, porque igual esto va a golpear si empezamos a transmitir con la falta de un otro documento, si bien es cierto, esto es una sanción leve, y tú podrías decir, bueno, voy a aplicar el beneficio de las tres primeras sanciones leve en cero, liquidación en cero, y esto el sistema, como muchos de ustedes lo saben, lo hace automáticamente en cero. Este, mm, Se va a agotar tu beneficio en el primer mes, supongamos que esto entró el 31 de marzo, no hubo marcha blanca, en el primer día de abril ya se ha agotado tus tres sanciones en cero. La cuarta sanción y las siguientes van a darse, o sea, te van a multar. ¿Y esto qué va a pasar? Va a golpear tu categoría como agente de aduana, ¿no? Como operador económico autorizado. Entonces, la idea es que usemos la tecnología para poder optimizar procesos y poder realizar una mejor gestión documental, ¿no? Para evitar sanciones. Conclusiones. Y antes de dar las conclusiones, que ya las pueden ver, quiero saber si alguien tiene algún comentario adicional o alguna otra pregunta. Ok, una de las primeras conclusiones es la siguiente. La digitalización es una realidad, ya lo estamos viendo. De hecho, el cambio normativo que se está dando no es de la noche a la mañana, sino que esto ya ha venido pensándose inclusive hace un par de años y se ha hecho una realidad el año pasado, que va a entrar en vigencia ahorita, el próximo mes.
independientemente de la marcha blanca que vaya a existir, ¿no? Entonces, estos cambios normativos, de alguna manera, está impulsando el uso de la tecnología, ¿no? De hecho, en la época de la pandemia, nosotros, muchos de nosotros no estábamos inclusive acostumbrados a digitalizar documentos. Entonces, la pandemia lo que hizo fue adelantar ese tema. Entonces, todos empezamos a usar tecnología que ya existía, pero que no sabíamos que podíamos utilizarlos para nuestro negocio de comercio exterior. La transmisión de documentos empezó a digitalizarse. Antes el importador lo que hacía es enviarnos los documentos en físico y nosotros nos poníamos a escanear en los escáneres, ¿no? Y pasarlo estos documentos a PDF, ¿no? Los escáneres ya te lo daban en PDF y recién lo pasabas, ¿no? Ahora el cliente lo que hacía después es enviarte la versión digitalizada por correo. Y de alguna manera había un temor, ¿no? Un temor porque no sabías si es que ese documento tenías que utilizarlo para un despacho aduanero. Pero claro, después tienes el tema de la fiscalización posterior, donde la aduana tiene la potestad de pedirte el original. Y claro, antes, de alguna manera, estaba el tema de la conservación de documentos por 5 años. Luego la norma se modificó a través del decreto legislativo 1433 y pasó a 2 años. Pero igual la aduana tiene la potestad de pedirte esa documentación en original, por más que tú lo mandes de manera digital. Hay una persona que ha levantado la mano. Vamos a ver. Eh, Señor Cristian, díganos, antes de darle paso a la siguiente persona. Gracias, Fernando. Una acotación. Para el caso de aquellos otros documentos que emiten el sector competente o certificados de origen que en el país de emisión no cuenta con la firma porque existe firma digital, ¿cómo están haciendo ustedes para la transmisión de esos documentos? Bueno, se manda la versión impresa, ¿no? Y si la aduana lo solicita, se manda el TXT, de ser necesario, ¿no? Pero se envía la información impresa. En el tema de México, con la Alianza Pacífico, se transmite esa información, o con el acuerdo con México se transmite el TXT, se transmite la versión impresa, perdón. Y si la aduana lo requiere, se coordina para enviar el TXT. Perdón, el XML. Estoy pensando en tema de medios de pago. La versión XML. Hay una manito más levantada. No logro ver tu nombre. Dice usuario solamente. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor Fernando. Muchísimas gracias por su acogida para hacer las preguntas, porque he tratado de hacer anteriormente preguntas, pero como el micrófono estaba bloqueado, estaba pero totalmente, bueno. Quería preguntarle la penúltima parte acerca de los semáforos, que no me ha quedado muy claro de los Ujú. semáforos en adelante y siempre me acuerdo de las clases de derecho aduanero, siempre he tenido un poco de dificultad, no le entendía, profesor, por favor, si fuera tan amable. Y por favor, si puede enviar las PPTs, porque no tenemos ni una para guiarnos de la clase, ¿no? Para hacer el seguimiento, ¿no? Bien acerca de lo que estamos viendo o aprendiendo. Gracias, profesor, lo felicito. No, gracias. Veo que, bueno, de hecho, para efectos de las PPTs, eh, agréguense en el chat que la señorita Betty ha compartido. Yo también me acabo de agregar ahorita al chat. De hecho, Betty lo está enviando. Lo que pasa es que Betty está enviando las PPTs, pero algunas personas están ingresando recién al chat grupal. Entonces, Betty lo que está haciendo es enviarlo. De hecho, quienes ya ingresaron al chat, creo que el día de ayer, les debe haber llegado unas 10 veces las PPT del día de hoy. Pero no te preocupes, terminando la charla, yo también se los voy a mandar para No, que los porque puedan tener. ayer, disculpe, profesor, ayer Sí, también claro. hemos solicitado y no ha llegado nada. Ah, mire, eso no sabía. Y Bueno, de esto de hecho, acá tampoco está llegando. Entonces, por favor, es muy esto, importante tener en físico todo lo que esto, nosotros estamos aprendiendo. Gracias. eso es lo raro porque en mi celular yo sí tengo la PPT de hoy día, ¿no? No te preocupes que yo apenas termine voy a tratar de enviarlo. En todo caso, también dejé justo ahí mi número de celular, más arriba lo voy a volver a dejar. En caso no les llegue, me avisan y yo se lo mando
A ver, dame un segundito, creo que por aquí lo puse. Gracias, profesor, muy amable, muy gentil. Acá está. Estoy volviendo a poner en el chat mi número de celular para que quien no le haya llegado, yo se lo hago llegar personalmente. No se preocupen por eso. Me escriben y ya está. En relación a tu pregunta sobre el tema de los semáforos, antes, bueno, digo antes porque todavía la norma sigue siendo tal cual. Tú numerabas una DAM y luego, dependiendo que cumpla ciertas condiciones, eh, y de qué dates la información, o sea, envíes la información del manifiesto de carga, la aduana te asignaba un canal. Y de repente, en el tema del pago, porque no necesariamente necesaria pagar o garantizar la DAM, sino que bastaba con enviar la información datada del manifiesto de carga y obtenías el canal. Si te salía canal naranjo rojo, el sistema te emitía un número de requerimiento y con ese número de requerimiento lo que sucedía es que tú cargabas los documentos y lo transmitías. Y si era naranja, simplemente estábamos hablando de una revisión documentaria. Si era rojo, ya sabías que tenías que mandar el SERF para que te programen una cita para la diligencia de reconocimiento físico que normalmente es al día siguiente de transmitido el SERF, salvo que la aduana te diga que por cuestiones de logísticas o por cuestiones de trabajo no es posible atender el servicio al día siguiente y te lo reprograma un día más, ¿no? Eso es tal cual lo conocemos. Pero a partir del 31 de marzo, independientemente de la marcha que va a haber, no interesa ya el canal de control. Tú simplemente transmites los documentos y si todo está en orden, es decir, si transmites los documentos obligatorios, factura, BL o guía aérea, seguro, certificado de origen o documento de control de corresponder, lo que va a suceder es que la aduana lo acepta, ¿no? Si no adjuntas esos documentos obligatorios, la aduana lo va a rechazar y no interesa aquí el canal, ¿no? Posteriormente te asignarán un canal de control y bueno, tendrás que seguir adelante con tu solicitud de reconocimiento físico, pero ya ese es otro tema, ¿no? No sé si con esto absolví tu duda, absolví tu atención al tema de los canales. Eh, sí, Sí, profesor, ahora sí ya lo entendía usted bien. ya, clarísimo. Profesor, y de ahí en adelante, antes de la conclusión, también habló acerca de un tema me acuerdo, antes de la conclusión. A ver, déjame retroceder un ratito. ¿El tema de la marcha blanca, a eso te refieres? Sí, exacto. Y lo que pasa es que en el tema de la marcha blanca, la aduana ha señalado, se ha comprometido en todo caso a que la obligatoriedad de la transmisión de la digitalización de los documentos que sustentan una DAM, al parecer, no va a entrar en vigencia el 31 de marzo, a pesar que la norma lo dice así, sino que va a dar una marcha blanca, no se sabe de cuánto tiempo, yo asumo que serán 3 meses, o de repente va a emitir una resolución de la SUNAT que regule el tema de la discrecionalidad, en donde no vamos a ser sancionados a pesar de que la norma ya está dispuesta, ya está publicada, por un lapso de tiempo determinado, ¿no? Y eso está pendiente. Posiblemente en la última semana sepamos de qué estamos evaluando, ¿no? Si va a la marcha blanca o va a un tema de discrecionalidad, ¿no? Perdón, doctor, ¿la marcha blanca se refiere a los empleados o a los proveedores, a los... No, la marcha blanca de la sanción Ah, tipificada en la tabla de sanciones. ya, 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 ya. Ay, Ujú. Sí, bien. Hay una persona que dice avisar al profesor que prenda los micrófonos, por favor. ¿Hay alguien más que no pueda hacer preguntas por micrófonos apagados? Ya se activó el micrófono, doctor, para todos. Ya. Gracias, señorita Betty, muy amable. Eh, Cristian, creo que tienes una pregunta más. Sí, bueno, bien, gracias más bien por el tiempo y creo que ya estamos finalizando las No, presentaciones. Solo no te preocupes, tranquilo nomás. una Dale. reflexión, eh, ya que bien, ciertamente se ha expuesto el tema de la forma de digitalización que está teniendo la aduana y que va a empezar a regir a partir del 31 de marzo.
y creo que lo mencionaron también en la presentación, si la aduana está recibiendo la documentación y vamos a tener una respuesta por parte de la aduana, entonces lo que deberíamos de cuestionar, digamos, por decirlo así, es qué sentido tendría el canal de control naranja, dado que nosotros les estamos proporcionando la documentación antes de la numeración. ¿No sería acaso de pronto la Asociación de Agentes de Aduana, ustedes, ¿verdad? Nosotros del lado como operadores intervinientes, levantar la mano y cuestionar esta parte? Lo que yo creo aquí es que la aduana lo que está haciendo, como ya les había comentado antes, es que se ha utilizado mucho el artículo 136, que inclusive había operadores intervinientes, importadores, vamos a llamarlos tal cual, que cambiaban prácticamente el 90% de la declaración aduanera. Entonces, claro, lo que pasa es que el segundo párrafo del artículo 136 te decía, si no estás ante un ACE y tu DAN se trata de un despacho anticipado, puedes rectificar la DAN, no pasa nada. Inclusive se rectificaban números de certificados de origen, sin tener en cuenta el tratado. Había tratados que hablaban y definían el tema del momento de la importación, que tú tenías que tener el certificado de origen en el momento de la importación, es decir, en el momento de la numeración de la DAN. Pero como el sistema simplemente aceptaba todo, rectificaban el número certificado de origen y ya está. Cuando ya en realidad ahí está en otro supuesto, que podría ser tranquilamente sujeto a una solicitud de devolución por aplicación posterior de TPI. Pero como no quieren pasar el proceso de devolución por aplicación posterior, rectificaban el número certificado de origen y ya está, lo cual no era correcto. Lo que la aduana está haciendo hoy por hoy es, dame todos los documentos ahorita, antes que numeres. Entonces yo ya voy a tener certeza de los documentos y ya no vas a poder cambiarlo aduciendo de que de repente tu proveedor no te entregó un certificado de origen o de repente tuviste problemas en alguna aduana de tránsito y no te dieron el documento de control en el momento, ¿no? Que ese es otro tema también que la aduana creo que no ha visto, porque hay algunas aduanas, como la aduana de Hong Kong, que mm, debería entregarte un documento de control, pero se demora muchísimo en hacerlo. Entonces, esto obliga a que ya no puedas aplicar el certificado de origen de China, por ejemplo, en el momento de la importación, sino ya a través de una devolución por aplicación posterior de TPI. Entonces, la aduana lo que quiere es tener certeza de los documentos desde el primer momento, para que no los sorprendan después. Hay algunos importadores que efectivamente tuvieron algunos problemas y efectivamente tuvieron que usar el artículo 136. Pero hay otros que simplemente con la finalidad de, no sé si, numerar para poder ya tener la edad numerada y numeraban con documentos no finales y luego los cambiaban en el camino antes de los 15 días del despacho del término de la descarga por aplicación del artículo 136, que la aduana dijo, no, basta, vamos a terminar este tema aquí. Independientemente de que ahora la aduana quiere también aminorar los plazos y estar bien internacionalmente con el tema de la OMA, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de discusión que podríamos ahondar un poco más. Pero ese es el sentido, ¿no? Y claro, tú dirás, pero el canal naranja ya no tiene sentido porque los documentos ya los tiene desde un inicio. Sí, lo tiene de un inicio. Imaginemos que te salga canal naranja, ya tiene los documentos y simplemente posiblemente ya te otorguen levante, ¿no? Porque ya no tiene sentido, si sabes que te sale naranja, ya no va a haber una obligación de entregar documentos. Ahora, si te sale rojo, tampoco hay una obligación de entregar documentos, sino que simplemente hay que coordinar la diligencia de reconocimiento. Señor Julio Muñoz, ¿tiene alguna pregunta? No, disculpe. Ah, ok, como prendió la cámara y el audio, no se preocupe. A ver, déjeme ver si hay alguna otra pregunta.
Edwin Zamudio, mejor envíame por favor tu número de celular para poder enviártelo. Listo, eso sería y continuamos con las conclusiones. Algo que tenga alguna pregunta más, yo encantado. Vamos chicos, Doctor, no sé. buenas noches. Sí, te escucho. Doctor, buenas noches. Gracias por las instrucciones que nos está brindando. Muy buenas. Solo para, digamos, posiblemente ya lo dijo, pero quisiera entenderlo bien. En cuanto a las sanciones que vamos a tener, de repente el cliente nos manda documentos, uno envía los documentos y luego, ¿sabes qué? Que esa factura no era, el proveedor ha invertido. Bueno, lo que suele pasar lamentablemente con algunas. Eh, las sanciones son, ¿puede hablarme un poco, comentar un poco más acerca de eso, por favor? Muchas gracias. Sí, claro. A ver, un segundito. Voy a dejar mi número acá. Ya está. A ver, sí, vamos a ir a un ratito a la... Vamos a... ¿Dónde está el Word? Aquí está. Acá está. Las sanciones son las siguientes. Ah, está en el medio. Las sanciones son las siguientes, de acuerdo con la modificación de la nueva tabla. Estos son los nuevos supuestos. Son 4. Que realmente tratan de lo mismo, ¿no? La sanción es perdón, la infracción es no transmitir la documentación sustentatoria para la numeración de la declaración aduanera de mercancías en la forma y plazo. Aquí estoy en capacitación, ya quiero ponerme acá. Señorita Ana Cero, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No, Ok, disculpe. no se preocupe. Entonces, como le estaba comenzando, señorita Mechita Tello, la infracción es no transmitir la documentación sustentatoria para la numeración de la declaración aduanera de mercancías en la forma y el plazo establecidos. Analizando un poco más el tema, estas palabras son claves. En la forma. La aduana ya con la modificación del régimen de importación al consumo le dio forma al tema al establecer la obligatoriedad de la transmisión de la digitalización de documentos y al señalar que esto entra en vigencia el 31 de marzo de este año. Y el plazo ya sabemos es el tema del 31 de marzo y además esto es antes de la numeración de la edad. Legalmente establecidos a través de la resolución de superintendencia 281, ¿no? Y el decreto supremo 198, o dispuesto por la Administración aduanera o transmitida de manera incompleta, salvo que resulte aplicable lo dispuesto en el N86. El N86 es cuando tú te das cuenta. Si tú te das cuenta que no transmitiste un documento, entonces tienes que pagar el 0.10 de la UIT. Si tú transmites la información y no transmites tampoco la autoliquidación de cobranza de la multa por 0.10, la aduana te va a aplicar el 0.25, es decir, la cuarta parte de la UIT. Este es el nuevo tipo infraccional que se ha agregado a la tabla de sanciones existente. ¿Alguna otra consulta más? Ok, sigamos entonces. Entonces, la otra de las conclusiones es que la inteligencia artificial, y esto es un tema que a mí me agrada, es que puede llevar a la automatización, ¿no? ¿De qué? De tus procesos para poder optimizar. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para un despacho 100% automatizado con la inteligencia artificial? De hecho, esto es una inversión, entiendo yo. Las grandes agencias de aduanas, de hecho, ya tienen grandes áreas de sistemas que yo entiendo ahorita ya están empezando a trabajar desde el año pasado para poder superar todos estos temas. De hecho, yo a lo largo de la exposición les decía, este, Pablo, ahorita te doy el... A ver, Pablo, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pablo, Espero no que sé. usted termine. Espero que usted termine, doctor. No, no, dale, por favor, te escucho. Adelante, Pablo. Ahora sí. En realidad es muy interesante el tema que está tratando y solo quería agregar, complementar,
que otras naciones, ¿no? Vamos a citar por decir, ¿no? Estados Unidos está invirtiendo la suma de 500.000 millones de dólares en este tema de infraestructura en inteligencia artificial, una nación que se preocupa por todos los avances hacia el futuro. Entonces, su proyección, su tema de cómo ven ellos la realidad en el tema de el uso de la inteligencia artificial, definitivamente es como un punto de partida en tema de prevención y anticiparse a cualquier tipo de situación. Y hoy que toca el CAL, un tema tan importante bajo su inducción, definitivamente a nosotros nos va a permitir cada día más desarrollar este tipo de herramientas para las personas que estamos estudiando, para las personas que estamos trabajando, tanto en el sector público o en el sector privado. Entonces, definitivamente este tipo de herramienta a usar, como es la inteligencia artificial, te ayuda a determinar cómo va a ser tu progresión a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, definitivamente, creo yo, desde mi punto de vista, es un gran desarrollo en este mundo de alta competitividad, ¿no? Entonces, eso quería agregar, por la cual me siento honrado de pertenecer o estar en la sala virtual a través de su inducción, doctor. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu intervención. Entonces, continuando con las conclusiones, queda la pregunta, ¿no? Si realmente estamos preparados. De hecho, como les comentaba, hay varias agencias de aduanas, al menos las más grandes, ya vienen trabajando sobre este tema desde el año pasado, ¿no? Y a lo largo de la exposición yo les decía áreas importantes en la gestión documental, archivo y operaciones. Y la pregunta sería, ¿con la nueva norma el área de archivo realmente ya es necesario? ¿Sí? ¿No? De repente no. De repente el área de archivo termina desapareciendo y siendo absorbida de repente por otras áreas, ¿no? Por el área de servicio al cliente tal vez, o por el área de operaciones, ¿no? Y hoy por hoy, el área de archivo, que era el área clave de todas las agencias de aduana, porque manejaba una gran cantidad de documentos, hoy por hoy, de repente, con esta nueva norma, ya deja de tener sentido, ¿no? Porque ya estamos hablando de una gestión documental a través de la digitalización, a través de la automatización, el uso de inteligencia artificial, y de repente, poco a poco, esta área que era tan importante en el pasado, hoy en día de repente, de a pocos dejará de existir, ¿no? Pero es una reflexión que cada agencia de aduana tendrá que tomar, ¿no? Y le he hecho un llamado a todos los importadores para que usen este cambio como una oportunidad de mejora. No lo vean como algo complicado, ¿no? De hecho, va a ser muy difícil al principio, pero con el pasar del tiempo, de repente, vamos a ir acostumbrándonos a este nuevo cambio. Bueno, ha sido un gusto con ustedes, y no se olviden que el 3 de marzo inicia este nuevo diplomado en donde voy a hablar sobre la duda razonable, que es otro gran tema, acompañado sobre el tema de medios de pago. Así que yo los invito a que se inscriban, cualquier coordinación con la señorita Betty. Y para terminar, yo les pediría que puedan prender sus cámaras, ¿no? Para tomarnos una foto de despedida. Algunos están trabajando, la verdad, me hace feliz porque quiere decir que todos estamos en la misma sintonía. Trabajamos todos hasta el final, definitivamente. Por favor, prendan sus cámaras, se los agradecería muchísimo. Ahí va la primera foto. Les aviso para que estén preparados. Uno, dos, tres, ahí va. Ok, una foto más. Ahí va, una foto más. Listo, Betty, te doy el pase.
No se Gracias, te escucha. profesor. Betty, estás en silencio. Bien, doctor. Ahora sí. Bien, le decía que damos las gracias al doctor Fernando Huatuco por su brillante ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Le haremos llegar su diploma y coordinaremos en el interno. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Sí. ¿Aló? Ahora Sí, Betty, sí. sí. Sí, le agradecemos, doctor, por su brillante ponencia y a todos los participantes también. Muy buenas noches. El día de mañana tenemos otra ponencia y finalizamos el curso de 3 días. Doctor Huatuco, una vez más, muchas gracias y estamos coordinando en el interno la entrega de su diploma. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. Tengan un buen día y mañana un buen viernes, fin de semana. Buenas noches. Gracias, profesor.